Papelucho, el personaje infantil muy conocido dentro de nuestra literatura, eh, dice que frente al cumpleaños, frente a la celebración del cumpleaños, es mejor el día antes de la celebración que el día mismo de la celebración. Básicamente lo explica en fondo, obviamente en lenguaje más simple o más propio de niños, pero explica el corazón de esto. El día antes del cumpleaños se mantiene la ilusión, la expectativa. El día del cumpleaños se choca con la realidad y entonces las cosas ya no son perfectas, no son todo lo buena que uno quisiera. Hay cosas que resultan, otras que no tanto y otras que definitivamente no funcionaron como uno esperaba. Bueno, mirando lo que ha ocurrido frente al aniversario, al segundo aniversario del gobierno del presidente Boric en estos días, uno no deja de recordar esta imagen de Papelucho, porque tenía la sensación de que se venía preparando una celebración y un relato en ese sentido de que había bastante que celebrar, había sentido para hacer una fiesta. De alguna manera, el presidente lo anticipó cuando decía que Chile estaba mejor que el año 2022, es decir, estaba mejor que cuando él había iniciado su mandato. Era, por lo tanto, un cierto anticipo de lo que era este discurso, de lo que podía presumirse que sería este discurso de celebración. ¿Qué ocurrió? Primero que el intento de celebrar se produce en el medio de una crisis de delincuencia, de inseguridad muy grande en Chile, tan grande que desde distintos sectores, no solo desde la ciudadanía, sino que desde el mundo político, desde autoridades, incluso desde el propio gobierno, se le empieza a pedir al gobierno que ya no como una simple solicitud o demanda, sino que como un verdadero clamor, que permita que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate a la delincuencia. ¿Por qué esto es una situación especial o muy particular? Porque eso es reflejo de una crisis muy grave. Porque si se llama a las Fuerzas Armadas a combatir con la delincuencia, se llama a instituciones que no están pensadas para hacer esa tarea. Esa es una tarea de las policías. Las Fuerzas Armadas están diseñadas, entrenadas, equipadas para otras tareas. Por lo tanto, que una sociedad las llame en el marco del ordenamiento institucional que lo permita, supone que hay una crisis de alta gravedad, tan alta, tan seria, tan grave, que lo que se está haciendo es recurrir a una herramienta todavía más fuerte que se administra con especial cuidado. Pensar más allá de los mecanismos transitorios, en fin, ese es por cierto otra discusión que no corresponde abordar aquí de cuál es la forma en que eso se hace y si se puede hacer o no, en fin. Pero lo fundamental es lo que el clamor refleja, es el sentido generalizado de que la situación es tan grave, que la situación es tan crítica, que no queda más que recurrir a fuerza en su forma más importante, porque ese es un reflejo, insisto, de la gravedad de lo que se percibe, de cuán hondo se percibe que es el problema al que se enfrenta y por ende de cuán necesario es recurrir a las herramientas más fuertes para tratar de resolverlo. Un gran problema. Pero junto con eso, las encuestas empiezan a mostrar que la ciudadanía, usted, yo, todos, o al menos muy mayoritariamente, considera que respecto de los temas que más le preocupan, respecto de los temas que considera más graves, en todos esos temas, mayoritariamente digo, la ciudadanía piensa que estamos peor que hace 2 años, que estamos peor que cuando este gobierno se inició. Es decir, considera, al menos bajo esos temas, que como son los más relevantes, uno diría son los que llevan a tomar decisiones fundamentales, considera que estamos peor, que el gobierno no ha actuado bien, que no ha resuelto los problemas más graves. Otra mala noticia, diríamos, otro, otro mal antecedente respecto de un discurso si uno quería celebrar. Eh, Marx habla en el Manifiesto Comunista, más que hablar, usa la imagen de un cierto fantasma que recorre Europa. Quizás uno podría hacer, aprovechando esa misma imagen, una cierta conexión con los fantasmas que pueden estar recorriendo hoy día la moneda. Y probablemente el fantasma, uno de los fantasmas graves que está recorriendo la moneda hoy, es la pregunta de qué pasaría si uno al plantear estas encuestas no le pidiera a las personas que comparáramos nuestra situación actual con la del 2022, sino que nos pidiera que la comparáramos
con la que teníamos el 17 de octubre del 2019. Es decir, el día antes de que se iniciara el proceso revolucionario, del cual quienes nos gobiernan fueron auspiciadores, y si no auspiciadores, para no atribuir intenciones, al menos quienes lo celebraron y lo impulsaron desde todas las plataformas o alternativas que tuvieron. Sí, esa es la pregunta que cabría también hacerse. Hace 4 años, quienes glorificaron la violencia, quienes nos dijeron que no había que preocuparse de la destrucción, de los daños, del atentado frente a la institucionalidad, porque esas eran preocupaciones burguesas, citando a Marx, esas eran preocupaciones menores, que aquí era el único camino para corregir las cosas, que esto era virtualmente necesario. Usted recordará a los constituyentes del primer proceso que nos decían que la violencia era lo que había permitido esto, entonces había que prácticamente celebrarla. Usted recordará los homenajes a la primera línea en el Congreso, etcétera. Usted recordará tantas cosas, tanto que se dijo desde el mundo intelectual, desde las comunicaciones, periodistas, académicos, políticos, por cierto, que nos dijeron que no importaba la violencia, que no importaba el asalto sobre el orden institucional, que no importaba, porque lo que estaba a la vuelta de eso, lo que venía, era una situación muchísimo mejor. Y entonces, casi que esto se justificaba. Casi que lo que había habido antes era tan malo que el ojo había que ponerlo en criticar, castigar y perseguir duramente todo y cualquier intento por restablecer ese orden y por controlar la violencia. Lo que significaba, por cierto, perseguir a las policías y perseguir a la Fuerza Armada. Lo mismo que ahora la gente pide que por favor se convoque. No solo es irónico, no solo es grave desde esa perspectiva, sino que nos lleva a pensar que si hoy día las personas estamos llegando a la conclusión de que esto está peor de lo que estaba antes, entonces estamos muy cerca de llegar a la conclusión de que nos equivocamos, que le prestamos nuestro apoyo, confiamos, etcétera, y en este caso uso el plural en un sentido imaginario, porque yo entiendo que muchos no estuvimos con eso y estábamos en contra, pero como país le prestamos el apoyo a un proceso de este tipo. Como país no hicimos lo suficiente por evitar que algo así pasara una vez que se había desatado la violencia. Bueno, hoy día acaba de preguntarse, ¿sirvió? ¿Tenía sentido o en realidad estamos peor? O en realidad quienes esas honrosas excepciones que desde el principio dijeron no, esto está mal, no, esto no se puede hacer, no, no se puede atentar contra el orden institucional. Y si se quieren hacer reformas, se hacen como reformas, no con la violencia. Y no, no se puede confundir la violencia con la fuerza legítima para defender el orden. Esos pocos en ese momento tenían razón. Y tenían razón no solo en el tema de principios o de los instrumentos que se pueden o no, tenían razón también en los efectos. Hoy día estamos peor precisamente porque no fuimos capaces de defender las bases que nos permitían convivir de otra manera. Ahora, ese probablemente no es el único fantasma, porque probablemente hay otro, porque quienes nos gobiernan tenían una visión, no sabemos si la siguen teniendo, parece que sí, al menos algunos de ellos, pero tenían una visión muy crítica de las policías. Decían, el programa del presidente Boric decía que había que refundarlas, y tenían una visión particularmente crítica de las Fuerzas Armadas, como si fueran virtualmente instrumentos de opresión. Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora cuando a esas mismas personas ven el clamor popular para que esas mismas instituciones sean no solo respaldadas, especialmente en el caso de la policía, sino que pide que se llame a las Fuerzas Armadas a colaborar en la solución de este gran problema, la delincuencia, la crisis de delincuencia que tenemos hoy día? Y uno, por cierto, no llama a que lo ayude a solucionar un problema que uno cree que es una mala persona, una institución negativa o alguien que quiere hacerle mal. No, uno le pide ayuda a quien cree que lo puede ayudar, a quien cree que la tarea que esa persona, que esa institución va a desarrollar, va a ser favorable, que va a permitir mejorar las cosas, no empeorarlas. Ahí tenemos otro gran fantasma dando vueltas, sobre todo si recordamos aquel viejo comentario, nunca acreditado, pero varias veces planteado, de que la recomendación fundamental que le habría hecho Fidel Castro a Hugo Chávez cuando Hugo Chávez asumió
en Venezuela fue decirle que si quería poder instalar un gobierno parecido al de él, al de Castro, y por lo tanto una dictadura que se mantuviera casi sin límite, si quería hacer eso, digo, lo primero que tenía que hacer era controlar a las Fuerzas Armadas. Y parte clave en poderlas controlar desde la política es poder asegurarse de que tengan muy poco prestigio, que estén muy debilitadas, que estén en muy mala situación. ¿Cuánto de eso exportó también en términos de ideas Venezuela o el chavismo más bien hacia nuestra política, hacia Chile? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en términos de lo que se hizo en Venezuela, uno podría decir que le hicieron caso a la recomendación de Fidel Castro. Y si esa recomendación no existió, por lo menos siguieron por ese camino. ¿Qué pasa ahora entonces cuando ven que la ciudadanía respalda precisamente esas instituciones? Que la ciudadanía parece pedir que eso es lo que necesitamos: el orden de nuevo, el respeto a la institucionalidad de nuevo, el respeto a la ley, una ley que rige para todos y que se hace respetar la diferencia fundamental entre violencia y fuerza legítima. Eso como base de nuestra convivencia. ¿Qué pensarán esos que sostenían esas tesis o que creen que el proceso venezolano es razonable de imitar, que es bueno para el país? ¿Cómo estarán esos hoy día, esas personas hoy día, tratando de espantar estos fantasmas? Quizá, podría decir uno, para resumir la situación, la crisis de la delincuencia en Chile es tan grave, tan profunda y tan extendida que la delincuencia le robó el cumpleaños al gobierno. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.